Jóvenes, en este tema hablaremos hoy del valor público, que es un tema que ya les había comentado. Es un concepto muy interesante dentro del ámbito de las políticas públicas, y en la introducción de las políticas públicas me parece que no te podemos dejar de lado este tema. Aquí en el pizarrón le estoy poniendo, primero el tema que es el valor público y después las características que estoy viendo en la presentación que ya les mandé. Y esto es, digamos, dentro de lo que hemos visto en el curso, el proceso de las políticas públicas, que ahorita vemos cómo se enlazará todo, ¿no? Dentro del proceso de las políticas públicas tenemos la agenda, el diseño, la formulación, y esto en su conjunto podemos hablar de la etapa de problematización, como lo maneja José Luis Méndez. Después hablamos de la implementación y de la evaluación. Ya tuvimos clase para cada uno de estos temas, sobre todo el tema de evaluación creo que me parece que es el que hay que reforzar un poquito más. Pero si se fijan, y ya lo habíamos platicado, una y otra etapa se enlazan entre sí, hay dificultad para ver cuáles son, digamos, los límites entre una y otra, y además están retroalimentando constantemente unas a otras, ¿no? Aquí van saltando de una en una en este esquema que les presento. Sin embargo, desde la evaluación se puede evaluar el diseño, ya lo vimos, se puede evaluar sobre incluso el tema de la agenda, si era pertinente o no poner este tema, se puede evaluar la implementación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces la evaluación puede haber diferentes tipos de evaluación, ya entraremos en un siguiente video para explicarles tipos de evaluación. Bueno, respecto del valor público, y en esta otra parte del pizarrón les estoy poniendo aquí un esquema que trata de resumir de manera muy sucinta lo que es el sistema político, ¿de acuerdo? En el sistema político podemos encontrar tres grandes elementos que son la sociedad, la élite política, y aquí le falta la P de élite política, y el gobierno, ¿sí? Y entonces se fijan, lo pongo en un esquema piramidal donde la base de la sociedad está, o más bien la base del sistema político es la sociedad, la élite política está entre la sociedad y el gobierno en la cúspide, ¿no? Desde donde se expiden, digamos, toda la orden. Pero todo esto deviene de una legitimidad que se da de la sociedad al gobierno, y esta legitimidad va en dos sentidos. Es decir, la sociedad dota de legitimidad al gobierno, pero el gobierno con sus acciones refuerza o mantiene esta relación de legitimidad. Entonces la relación de legitimidad entre la sociedad y el gobierno se mantiene a través del actuar del gobierno, respondiendo, en su caso, a las necesidades manifestadas por la sociedad, ya sea a través de la élite política o también de manera directa, ¿de acuerdo? Entonces, la sociedad, que puede estar conformada de algunos grupos sociales, de etnias, de la sociedad civil organizada, de grupos específicos de la sociedad con algunos intereses particulares, etcétera, etcétera. La élite política, que puede componerse de sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación, grupos empresariales, industriales, etcétera. Y el gobierno, ¿no? Que básicamente puede ser el ejecutivo, legislativo y judicial, con los diferentes órganos autónomos, que de ahí deviene, digamos, la actuación. Entonces la élite política sirve como canal de comunicación entre la sociedad y el gobierno, y a su vez también para, de alguna manera, tecnificar estas necesidades, ¿no? Y las respuestas del gobierno a las necesidades de la sociedad, en términos generales podemos hablar que las respuestas son las políticas públicas, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de este tema. Ahora, respecto del valor público, ¿cuáles son las características? Bueno, la utilidad para solucionar. Se dice que cuando damos valor público en una política pública, es decir, desde el gobierno se genera valor público para la sociedad. Y esto tiene que ver con la satisfacción de necesidades, que ya es lo que veíamos en las características, y que sea políticamente legítimo la acción que se está llevando, ¿sí? La acción que se lleva a cabo por parte del gobierno tiene que ser legítima, tiene que satisfacer las necesidades y tiene que ser útil para solucionar una problemática que se está manifestando por parte de la sociedad. Pareciera muy sencillo, o de mucho sentido común, pensar en el valor público como algo necesario e indispensable en las políticas públicas. Sin embargo, y me saco un poquito de cuadro para que puedan ver el esquema, sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las políticas públicas se hacen desde aquí y aquí, ¿de acuerdo? Y entonces no tienen nada que ver, o las necesidades no necesariamente son llevadas a la arena de lo público o a las decisiones políticas. Por ende, muchas etnias, grupos sociales, sociedad civil organizada tienen muchas necesidades y problemáticas sin resolver, porque desde acá esta comunicación, digamos, que se interrumpe, o muchas de las veces no gozan de esta legitimidad.
Una de las grandes oportunidades que ha tenido el gobierno federal actual, como lo tuvo en su momento el gobierno de Vicente Fox, es que goza de mucha legitimidad. Había, o al menos en campaña, hubo una comunicación directa, ¿no? Y parte de lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con esta comunicación y mantenimiento de esta legitimidad. Sin embargo, estas necesidades no necesariamente están siendo cubiertas, la legitimidad se puede mantener, pero a lo mejor no son lo suficientemente útiles, porque técnicamente no están siendo lo que deberían ser. Y esto lo podemos ver, es decir, el valor público lo podemos deducir a través del estudio de la política pública, desde su agenda, el diseño, la formulación, la implementación o la evaluación. Por ejemplo, los programas sociales que para adultos mayores, en el caso del gobierno federal, sí pueden satisfacer ciertas necesidades. Sin embargo, a la hora de verlo desde la perspectiva de la evaluación, resulta que la implementación es más discrecional de lo que pareciera. Hay unas reglas de operación suficientes y entonces está fiscalizando el recurso de manera adecuada, y esto hace que no necesariamente tenga el valor público que debería de tener, aunque en cierto sentido satisface necesidades y es legítimo políticamente. La utilidad para solucionar no está solucionando el problema de fondo, porque en términos generales el problema de fondo es que no hay pensiones suficientes para la gente que esté llegando a esta edad. Es decir, la implementación que está haciendo o la propuesta de solución que se está implementando no necesariamente va al fondo del asunto, entonces no necesariamente nos está solucionando el problema de fondo, que tiene que ver con la falta, digamos, de solidaridad con las personas adultas mayores, o en su caso, los esquemas suficientes para crear las pensiones intergeneracionales u otro tipo de esquemas financieros fiscales para las personas o este grupo social que están de la tercera edad. Bueno, espero que este video les haya servido para entender de qué se trata el valor público, cómo se estructura. Seguiremos usando mucho este y este para posteriores videos, y espero lo puedan memorizar, lo puedan tener en mente, porque el esquema del sistema político nos sirve para ubicar para qué sirven las políticas públicas y cómo se mueven con los diferentes actores. Aquí nos daremos cuenta que se puede formular una política pública en este rubro, pero desde aquí hay una influencia permanente para con el gobierno, para los diferentes ámbitos, desde la legislación, desde ya la implementación de la política pública, qué es lo que se pone en agenda y qué no,